Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Andrés Pavón. Y bueno, hoy tengo un tema bien interesante sobre esas pruebas al estilo Job que todos hemos vivido, algunos en una dimensión más grande, otros quizás más pequeña, pero siempre tenemos que pasar por esas situaciones difíciles. Y digo tenemos es porque nuestro ideal como humanos es siempre quitarnos completamente todo lo que sea dolor, ¿no? Y esa es la fe que nos están enseñando otras denominaciones, donde pare de sufrir, donde ya Cristo murió por ti, tú no debes sufrir, no vas a pasar dolor, todo va a estar perfecto, pero eso no es así. Nosotros tenemos un libro muy valioso en la Sagrada Biblia y es el libro de Job, donde un hombre completamente justo, dice la palabra, un hombre fiel a Dios, no renegaba de Dios, un hombre, mejor dicho, intachable, pues es el Señor le permite que el enemigo le haga unas pruebas bien complicadas. Si no te has leído ese libro, te lo recomiendo. Lo busques ahí en la Biblia, el libro de Job. Y ese libro le abre a uno mucho los ojos. Así que vamos a poner primeramente este momento en las manos de nuestro Señor Jesús y de nuestra Madre la Santísima Virgen María. Bueno, nosotros siempre tenemos problemas, tenemos situaciones, tenemos dificultades, pero nosotros vivimos anestesiados con la teoría, con toda esta seducción del mundo, vivimos anestesiados. Es como que sufrir sea una maldición, no tenemos por qué sufrir, entonces nunca nos preparamos para sufrir y cuando nos llevan unas pruebas bien fuertes, hacemos de todo y muchas veces lo que hacemos es ahondar más o como anestesiarnos más y ignorar las cosas difíciles que están pasando en nuestra vida y llegamos a tocar fondos quizás bien complicados. A ver, las situaciones difíciles en nuestra vida es algo que vamos a vivir. Hay momentos de felicidad, hay momentos de mucha euforia, de gozo, y hay momentos de dolor, hay momentos de dificultad, hay momentos de pruebas, y lo vivimos a lo largo de nuestra vida, desde que somos bebés hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, hasta el día que ya envejezcamos y Dios nos da la posibilidad de envejecer, y hasta ese día vamos a tener que sortear, vivir pruebas difíciles, momentos duros, complicados, pero hay que tener la gracia de Dios, o sea, estar mirándolo a Él y ser conscientes de que eso lo tenemos que vivir. Si no somos conscientes que eso lo tenemos que vivir, entonces vamos a ir buscando donde nos digan pare de sufrir, que venga que por aquí yo le tengo la respuesta, que venga le leo esto, que hágase el riego, que venga le rezo por aquí. Y buscamos un montón de alternativas que nos provienen de Dios para que se quite este dolor lo más rápido posible, que se quite este sufrimiento. Yo no quiero vivir esto, estas pruebas para mí no. Nosotros vemos que hay gente que se accidenta, que hay gente que tiene calamidades, que hay gente que le da cáncer, que hay gente que tiene una enfermedad muy terrible, que sus hijos están pasando por situaciones muy complejas y nosotros tendemos a pensar que eso nunca nos va a tocar a nosotros, que nosotros no vamos a tener que sufrir esto, que estos son los demás y nosotros no. Pero el momento en que a ti te pasa una desgracia, que a ti te pasa algo que nosotros llamamos una desgracia, algo como que no lo esperaba, pues ahí es cuando no la creemos. Hace poco veía el accidente aquí en Bogotá de unos jóvenes que perdieron la vida casi a la medianoche. Iban a alta velocidad, se estrellaron y el carro se partió contra un poste, se partió. Haga de cuenta que el carro se partió, o sea, se partió el carro en dos y murieron. Habían 4 pasajeros en el vehículo, o sea, el conductor y 3 pasajeros, y murieron los pasajeros, el conductor pues no murió. Y mostraban como la noticia y que llegaba el papá y lloraba como que eso no se la creía y gritaba Dios mío porque se murieron en ese carro sus 2 hijas. Y es algo terrible que uno no se espera. Estas son cosas que uno dice, Dios mío, en ese momento uno se pregunta ¿por qué? Ahí sí, mire, porque nosotros estamos únicamente acostumbrados a que siempre todo tiene que ser bueno, todo tiene que pasar de la mejor manera y que a mí no me toque, que yo nada de sufrimiento. Pero cuando tú empiezas a tener conciencia de que esto es un valle de lágrimas, como dice la oración,
pues tú te empiezas a preparar con la oración, llevando una vida en gracia de Dios y fortaleciéndote espiritualmente. Fortaleciéndote espiritualmente. Yo veía el testimonio de una mujer que va a la parroquia, a mi parroquia, todos los días, y la hija de ella me dice, no sé cómo decirle a mi mamá que mi hermano se mató ayer. Fue una cosa así que me dijo ella. Yo quedé como, ¿cómo? Sí, mi hermano era conductor y en carretera se estrelló y se explotó eso. Mejor dicho, fue instantáneo, murió quemado. Y bueno, pues no sabemos cómo contarle a mi mamá. La señora era de misa, de oración. El caso fue que, bueno, eso pasó así. Como a los 2 días me la vuelvo a encontrar y le contaste a tu mamá. Y me dijo, sí, y tiene una fuerza increíble. O sea, es como que le ha entregado a su hijo el alma. Está orando por ese hijo de una manera y con una paz y una tranquilidad que pareciera que no, o sea, como eso ya es una gracia de Dios. A veces nosotros pensamos que la persona que más llora, el que más hace show, por decirlo de alguna manera, no estoy juzgando a los que lo hagan, porque pues eso le sale a uno del corazón, pero a veces es como una cosa profunda, ¿no? Es como decía Job, que lo estábamos nombrando al comienzo de la charla, que si aceptamos de Dios las cosas buenas con alegría, ¿cierto? ¿Por qué no aceptamos también las cosas que no son tan buenas a nuestros ojos? Y digo a nuestros ojos no son tan buenas, pero Dios tiene un propósito con cada cosa que nos permite vivir. A veces nosotros no entendemos por qué mi hijo o tu hijo está enfermo o por qué viene con esta situación. El testimonio de una pareja que escuché hace poco, un matrimonio roto, destruido, que ya se iban a separar, tuvieron un bebé, decidieron darse la oportunidad por ese hijo, pero completamente destruido, y el niño se le muere en los brazos prácticamente a su papá, convulsiona y se queda ahí sin signos vitales por mucho tiempo. Y este hombre empieza a llorar, la esposa también empieza a llorar, como no podían creer que esto estuviera pasando. O sea, su vida estaba rota, y fuera de eso, el hijo con el que se iban a dar esa oportunidad se les muere. De un momento a otro el niño volvió a la vida. O sea, como que fue un milagro, porque los médicos no se explican, porque después de media hora, una cosa así, era imposible que pudiera sobrevivir, y que si sobrevivía pues iba a quedar bobo, porque el cerebro no tenía oxígeno, entonces que iba a quedar no iba a poder caminar, no iba a poder hablar, mejor dicho, iba a quedar prácticamente como un vegetal. Y fueron 2 años más o menos, ellos dicen, de lucha, de rodilla, de verdad empezar a conocer a Dios, de empezar a vivir una purificación, un momento de dolor que ellos en ese momento muchas veces no lo entendían, pero también empezaron a orar. Cuando uno empieza a orar, Dios le empieza a uno a hablar al corazón. No es que yo escuche el Señor que me hable, porque hay gente, pero ¿cómo escucha a Dios? No, Dios lo va transformando a uno, te va hablando a través de tu hermano, te va hablando a través de las situaciones. Tú vas entendiendo la metodología de Dios, porque Dios inventó la comunicación y Él se hace entender de la mejor manera. A veces los que no queremos ver, somos nosotros. Pero esta pareja le pasaron cosas milagrosas. Pasaron un momento de oscuridad durísimo, una prueba como Job, donde prácticamente hubo un momento en el que Job dijo, desearía no haber nacido. O sea, ¿por qué no me llevaste de una vez? Como cuestionando ya a Dios. Miren la paciencia que había tenido este hombre Job, que no había renegado cuando todo el mundo le decía cosas. Y él decía, ¿por qué no aceptamos las cosas malas también que nos suceden? No solo lo bueno. Se desprendió de todo, perdió toda su riqueza, perdió todo. Y ahí aguantaba. Pero un momento en el cual ya la noche estaba tan oscura, ya no veía salida absolutamente, era como que ya sentía un desierto, una soledad, que Dios no estaba. Y empieza a increpar a Dios, a hablar de algunas cosas. Y ahí tiene una conversación con Dios. Y Dios le empieza a mostrar cómo creó el universo, cómo hizo este animal, cómo hace esto y lo otro. Y él dice una frase que sí, yo te había escuchado, yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Eso lo dijo Job. Ahora mis ojos te ven. ¿Quién soy yo, Señor,
para cuestionarte si tú eres el que todo lo ha hecho. Yo no soy nada, yo no soy nada y tú eres el todo y yo soy la nada. Y esta pareja vivieron eso, o sea, donde se les quitó esa soberbia, esa vanagloria, ese querer, yo hago mi vida, voy a buscar mi felicidad, esto se va a romper. Y ellos tenían unos planes de, bueno, nos vamos a reconciliar por este hijo, pero este hijo empieza a pasar por unos momentos tan difíciles donde ellos tenían dos opciones, o renegar o querer mirar cómo salen de esta situación ya, o empezar a aprender de esas situaciones, empezar a unirse, a orar y empezar a aceptar y decirle, Señor, aquí estoy, como Job, ¿no? Lo que tú permites que me suceda, Señor, yo lo acepto. Dame la gracia como Jesús en el huerto de los olivos, Señor. Si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Esa es la oración perfecta, perfecta. Esa oración es maravillosa. Señor, yo quiero estudiar esto. Señor, yo quiero este trabajo. Señor, yo quiero que me ayudes con mi salud. Yo quiero que me ayudes con mi hijo, con mi familia, con mi matrimonio. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento de abandono, Dios, si permite a veces esa enfermedad de tu hijo, si permite esa situación económica tan dura, es porque te está preparando para cosas mejores. Miren, en mi caso he tenido que sufrir una purificación después, porque yo el dinero obviamente lo había malgastado muchas veces en cosas que no eran buenas ni para mí ni para la gente que me rodeaba. Y hoy en día, pues viviendo en la providencia de Dios, ya con el sacramento y todos ustedes los que conocen mi testimonio, me ha tocado una situación dura, pero lo agradezco a Dios infinitamente, porque todos los días veo su providencia. Y segundo, porque reconozco que me ha faltado esforzarme muchas veces más, en que me ganó la pereza muchas veces. Y Dios lo que está haciendo es puliendo, te está utilizando un martillo y un cincel para hacer una obra maravillosa. Dios nos ha escogido, nos ha elegido, ha muerto por nosotros. Y a veces sí nos está tallando, nos está martillando, nos está formando. Está haciendo una obra de arte con nosotros y eso duele. Eso duele, ¿no? Duele perder muchas veces la casa, duele perder un ser querido, duele perder la herencia, porque mucha gente está en situaciones económicas difíciles, o de su salud, o tantas cosas. Pero Dios también te va a dar las herramientas para que tú puedas salir adelante de la mejor manera. ¿Cómo termina la historia de Job? Termina con un Job realmente más consciente de Dios, de la presencia de Dios en su vida, en el actuar de Dios, del proceder de Dios, y Dios en su fidelidad, ya habiéndole enseñado, habiendo permitido, pero habiéndolo formado todavía mejor en la fe, le da muchas bendiciones que ni siquiera Job ya quería. Él ya le bastaba solamente con haber tenido ese encuentro cara a cara prácticamente con Dios. Entonces Dios permite que vivamos momentos difíciles. Veamos, Jesús vivió ese momento, ese calvario durísimo, pero hoy en día está sentado a la derecha de Dios Padre. Y sí, sé que es momentos difíciles, sé que muchas veces podemos hasta morir en momentos difíciles, pero Dios tiene un propósito. Dios tiene, o sea, con Dios no existe la suerte, ¿no? Hay gente que habla de la suerte. Yo pienso que existe la gracia de Dios, la gracia. La gracia es abandonarte a la voluntad de Dios y dejar tu pereza, dejar todas esas cucarachas, esa basura que hay en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Hay gente que se rinde en todo, en la fe. No, es que eso es para los santos, esto es para el sacerdote, esto es para las religiosas. Es que yo intenté ir a un retiro y no me fue bien. Yo no siento que haya experimentado a Dios como tú lo has experimentado. Un amigo me dijo hace unos días, me dijo, es que a mí Dios no se me ha presentado como a usted. Es que a mí, ¿cómo se me presentó Dios? Realmente es una decisión que tú tomas. O sea, Dios te da un toque, como a todos. O sea, Dios te muestra su presencia, su gracia. Pero si tú no quieres, pues Dios no te va a violentar, ¿no? Hay gente que dice, si Dios existiera, ¿por qué existe la maldad? Es que yo en este momento me puedo levantar de aquí, ir a golpear a un niño, ir a botar a una viejita por las escaleras. O sea, yo podría hacer eso, porque es que yo tengo una libertad que Dios me ha dado. O sea, Dios podría todos con un botón convertirnos y que todos fuéramos santos,
Pero Dios no quiere eso. Dios tiene el poder para hacerlo, pero Dios quiere que en nuestra libertad lo amemos y decidamos por el bien. Pero nosotros muchas veces cuestionamos eso. No, es que si Dios existe, entonces ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay maldad? Pues que tú en este momento puedes decidir hacer lo que tú quieras, decidir lo que tú quieras hacer. O sea, si tú quieres botarte por la ventana, lo puedes hacer. Pero Dios no es la voluntad de Dios. Dios quiere el bien para ti. Entonces, nosotros tenemos que pasar momentos difíciles, momentos fuertes, pero tenemos que prepararnos con la oración, con la gracia y afrontar las cosas todos los días sin dejarle territorio al enemigo, porque el enemigo, ¿qué es lo que quería hacer? Por ejemplo, en el caso de Job, miran, habían amigos que le decían cosas a Job difíciles. Era el enemigo prácticamente muchas veces hablando a través de la gente que te conoce, como usted es un inútil, lo abandonó mucha gente que supuestamente lo quería. ¿Es usted para qué sigue a ese Dios que lo abandonó? ¿Es usted, mire, usted está tan vaciado, usted sin plata, es que usted sin salud y usted tanto que ora? Y no te preocupes, tú haz lo posible. A veces tú sigues a Dios y tienes una escasez material, económica, no tienes a veces ni para los buses. Mira, prepárate de alguna manera. Dios te abrirá los caminos, pero tendrás que vivir esa purificación, pero aceptándola, no como renegando de Dios, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Pero eso es una gracia que Dios nos da, porque es que cuando tú te sientes fuerte, el enemigo viene con una prueba bien difícil, que Dios la permite, como permitió en Job, pero porque Dios tiene algo bueno para Job. Dios quería una fe, aunque Dios le había dado todo a Job y era un siervo fiel, vivió una oscuridad tan dura que sea como sea, aunque él fue un hombre muy justo y decía aceptemos las cosas malas, hubo un momento en el cual decía como me quiero morir, o sea, como ¿qué es esto? Pero también aprendió a decir que aunque Dios me lleve al límite, aunque esté pasando, no es que Dios te lleve, Dios lo permite. De ahí forjó un Job mucho más fuerte espiritualmente y valoró muchísimo más lo que ya tenía, porque se dio cuenta, sin ninguna duda, que yo sé que no la tenía, pero ahora le quedó completamente más claro, que todo es gracia de Dios. Todo es gracia de Dios. Absolutamente todo. Entonces, que si tú perdiste a tu papá, que si tú perdiste a tu hijo, que tu hijo está muy enfermo, esta pareja que duró, como les estaba contando, con su hijo enfermo, y que le decían que no iba a caminar, que iba a quedar bobo, 2 años de oscuridad, pero orando y encontrándose con Dios. Dios, un momento a otro, el niño empezó a hablar y empezó a caminar así de la nada, milagrosamente. O sea, el niño no gateó y caminó, y ni siquiera balbuceó y habló de una. Ellos quedaron como, y la ciencia no tiene cómo explicarles, les decía, esto es un milagro, no tenemos cómo explicar esto. Dios hace maravillas, y si a veces se muere tu hijo, es porque quizás Dios quería que esa alma se salvara, o hay almas que vienen a cumplir un propósito aquí en esta tierra. Nosotros no somos nadie para hacerle reclamos a Dios, pero eso es una gracia que le tenemos que pedir a Dios, porque nosotros fácilmente podemos botar la toalla. Ay, es que Señor, y maldecimos porque es que no tengo un buen trabajo, porque es que no tengo un buen empleo, porque es que me va mal. Pero ¿por qué no te preparaste mejor? Quizás este sea el momento de haber abandonado la pereza de cuando te ibas de rumba, que cuando te dormías hasta tarde, cuando ¿sí? Dios lo que quiere formar es un siervo bueno para Él. Y nosotros muchas veces renegamos porque nosotros, ¿sí? Muchas veces nos vencemos antes de empezar a hacer las cosas, pero Dios lo que pasa es que nos está preparando. Miren, yo agradezco a Dios a veces este momento tan difícil económicamente, no me ha faltado nada, pero he tenido que vivir momentos de lo al ras, como esto, mira, esto, lo otro, y a veces uno quiere como, oye, quisiera salir, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro, quisiera darle esto a mis hijos, pero agradezco al Señor porque esto me ha hecho decir, o sea, acordarme de todas las cosas que hice mal, o sea, cuánto tiempo malgasté viendo demasiada televisión, en juegos, en bares, con el trago, en muchas cosas, en vez de haberme preparado primeramente para las cosas de Dios y haberme preparado para estudiar más, para prepararme más, para hablar inglés fluidamente en este momento, para hacer todas las cosas y desarrollar los talentos que Dios me había dado, pero me dediqué a otras cosas.
porque la quería fácil. Hoy en día les digo, de verdad, si Dios te llama, Dios te escoge, pero te está preparando, ¿sí? Puede que tu salud ahorita esté muy débil, o puede que tu economía esté muy rota, o puede que tengas una depresión terrible, pero está en ti quedarte ahí, porque Dios está contigo y solamente hay que mirar al Divino Maestro, que Él te va a sacar del fondo del agua, del fondo del mar. Él te saca, pero ¿cómo? Tengo que estirar la mano, tengo que mirarlo, ¿sí? Tengo que hacerlo. Y en este momento, si tú estás en un momento difícil, prepárese, busque alternativas, mire cómo estudia por internet, prepárese más. ¿O sí? Y en la salud empieza a comer más sano, empieza a dejar ese azúcar, tanto exceso de azúcar, tantas cosas que te han prohibido que tú sigues haciéndolo. Haz deporte y empecemos a tener unos cambios de vida. También hagamos ese porcentaje pequeño que nos toca hacer, porque todo es gracia de Dios, pero pues si nosotros nos quedamos como durmiendo todo el día ahí sin hacer nada, es como el hijo que, si yo tengo, digamos, mi hijo, y yo lo veo que está durmiendo todo el día, pues yo como papá no me voy a sentir bien y sé que le va a ir mal en el futuro. No tengo que ser un adivino o quién sabe qué, porque yo analizo, oye, mi hijo no se está preparando, mi hijo está demasiado perezoso, mi hijo no está haciendo nada productivo, pues no le va a ir bien. Entonces Dios sí nos corrige, Dios es como un papá que todo el tiempo nos exhorta, oye, prepárate, ora más, confiésate, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Prepárate, deja la pereza, ayuda en la casa, haz más por tu salud, ora por los enfermos. Bueno, tantas cosas. Nosotros tenemos que ser como ese Job. Señor, si permites que nos sucedan cosas buenas y te damos gracias, también démote gracias por esta situación económica difícil, por esta enfermedad, por este desempleo, por lo que sea, por la enfermedad de mi hijo, porque te vas a glorificar en mi familia y en mi vida, porque tú tienes un propósito perfecto. Que mi hijo se me murió muy temprano, veía el caso de una familia que el hijo se le murió a los 2, 3 años, pero el Señor les ha permitido sentir que ese niño está en el cielo, que es un alma, es un hijo santo que le entregaron ya al Señor. ¿De qué te sirve que tu hijo viva hasta los 50 años y se va a perder? Entonces tenemos que ver las cosas, pensar como Dios y no como los hombres. Y eso es tan difícil, eso solamente es una gracia que si no la tenemos presente, miren, yo el primero, cuando llegan momentos tan difíciles, llega la tentación de querer dejarlo todo, de querer no sentirme digno ni siquiera estar aquí enfrente de ustedes hablándoles, porque los ataques son cada vez más difíciles cuando tú te sientes fuerte. Pero hay que mirar al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Si tú lo permitiste, Señor, aunque me duela, aunque me estén crucificando, aunque, Señor, no quiera pasármela en el hospital, aunque me duela, no tengo dinero y tengo que ir todos los días a visitar a mi hijo, Señor, es duro y me canso y las horas y todo, dame tú la gracia, dame la fuerza, ayúdame a prepararme para poder sacar adelante mi familia. Bueno, tantos proyectos, ponlos en manos de Dios, dice la palabra de Dios, pon tus proyectos en las manos de Dios y Él los hará florecer. Así que bueno, Dios los bendiga. De verdad, entreguémonos a la oración, seamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y aunque vivamos momentos difíciles, aceptémoslos. No pensemos como que pare de sufrir esto, no. Vamos a estar en los momentos gloriosos, gozosos, en los dolorosos. Vamos a estar en momentos difíciles, pero esa es la vida. Lo perfecto va a ser cuando lleguemos a la presencia de Dios. Eso va a ser lo perfecto. Así que Dios los bendiga. Si te gusta este video, pues dale like y suscríbete, compártelo y nos estaremos viendo en un próximo video.